Seguimos acá en la 11 en Viña, hacemos esta 11 especial durante esta semana festivalera. Y atención porque nos vamos a esta zona, vamos a abrir el baúl de los recuerdos. Vamos a preguntarle, vintage, ¿cierto? Javier Carrera, junto a nosotros acá. Muchas gracias. Para recordar todo lo que es Viña de antaño, ¿no? Así es, los recuerdos, las anécdotas, las curiosidades que ha dejado el Festival de Viña en su... ¿cuántos años? Ya más de 60 años de historia. 60 años. 66 más o menos, desde la primera edición de 1959, 67 por ahí. Así es que realmente ha sido muy extenso, con muchas anécdotas, muchos incidentes que han ocurrido, otras cosas más simpáticas, otras cosas más tristes. Y tengo que decir una palabra con respecto a los Pet Shop Boys. Maravilloso el show. Maravilloso, realmente un show de calidad. Lástima, claro, que no vinieron en su época, digamos, prime, pero sin duda es uno de los mejores show anglos que ha pasado por el festival anoche. Eché menos dos canciones, Go West, porque hay un tema de derecho, no pueden cantarlo por un tema de derecho. Es verdad. Y la canción que nos lanzó a la fama en varios países, que la cantaron con Dusty Springfield, que se llama What I Done to Deserve This. Y la cosa es que esta canción con Dusty Springfield, ellos siempre quisieron cantar con esta artista y crearon un tema para invitarla a ella a cantar. La rescataron un poquito del olvido y la volvieron a poner en la palestra del año 1987. Se revitalizó la carrera de Dusty poco tiempo antes de que ella falleciera. Ella, en el fondo, cumplieron un poquito con eso, un tema que tenían en mente con esta artista tan famosa, y a la vez, digamos, esta canción se hizo famosa mundialmente. Podrían haberla cantado, lamentablemente no lo hicieron, teniendo coro femenino, pero lo siento que los tiempos estaban bastante acotados. Ellos lo acotaron bastante bien. Así es. Oye, un show impecable, tenemos que decirlo. Lo estábamos conversando también al comienzo. Mi canción favorita sigue siendo New York City. No, espectacular. Es increíble escucharla en vivo, te juro que me sentí siendo parte de este tremendo show. No, espectacular. Realmente muy bueno lo que... Sobre todo Mike Tennant, que tiene la voz prácticamente como en los años 80, lo que estamos conversando. Llega a los mismos tonos, la voz no le ha cambiado absolutamente nada, a diferencia de otros artistas como Gloria Estefan, que no puede llegar a ciertos tonos más altos, que realmente quizás la orquesta le podría haber bajado un poquito el tono, pero en este caso no había ninguna necesidad, está cantando como hace 40 años, sin ningún problema. Así es, pues. ¿Tendría que bajarle en los próximos años un tono más a sus canciones, crees tú? Buena pregunta. Hay artistas que terminan cantando casi igual, ¿no? El caso de, por ejemplo, de los Four Seasons, Frankie Valli. Frankie Valli, con 80 y tantos años, prácticamente cantaba al mismo tono. Puede que no ocupa más falseto que la voz original, pero yo creo que hay artistas que hasta el último día terminan cantando dentro de su tono. Los que ocupan un poquito más la voz así que de adentro, de la garganta, de los pulmones, puede que le haya que bajarle un poquito. Así es. Bueno, dentro de todo lo que es el recuerdo también del festival, porque ya la noche anterior ya pasó a ser uno más de nuestros recuerdos, como también se vivió hace varios años atrás, junto a lo que yo te lo pedí personalmente. Leonardo Farcas, el Real Hombre Orquesta que tuvimos también en la Quinta Vergara, Javier. Claro, ahora sí con el Hombre Orquesta, que fue, yo creo, uno de los momentos más bizarros de la historia del festival. Sí. Esto que ocurrió hace más de 15 años, ¿cierto? Fue como sacarse el gustito. Se sacó un gustito. Año 2009. 2009. Bueno, un poquito la historia de Leonardo Farcas y el espectáculo. Él efectivamente ha sido un espectáculo hombre orquesta, que era la orquesta de un solo hombre, valga la redundancia, con varios teclados y otros instrumentos electrónicos que le permitían tocar, digamos, a un hombre, digamos, un repertorio que podrían tocar varios instrumentos. Esto lo ensayó en Estados Unidos cuando él termina sus estudios de, me parece que ingeniería comercial, que era en Lusach. Y él va a probar suerte como artista en Estados Unidos. Entonces actúa en Nueva York, actúa, ¿cierto?, en Miami y termina en Las Vegas, donde incluso actúa en el MGM Grand. Porque era un número de variedades, más que musical, de variedades, un espectáculo como los que venían a Martes 13 en los 80, ¿sí? Los malabaristas, los acróbatas. Bueno, en este caso, Farcas. Dice Farcas, según él, que ahí construyó su fortuna, que ahí consiguió su primer $1.000.000. Los rumores dicen que en realidad su fortuna construyó
cuando se casa con la heredera de una cadena de hoteles muy importante allá en Estados Unidos. Eso le permitió invertir eso o el millón que él mismo juntó, invertir en minería, y ahí viene el Farcas que nosotros conocemos. Claro. Él vuelve a Chile en los 2000 a invertir en minería. Tenía todos sus negocios en Estados Unidos. Vuelve a Chile a invertir en minería local. Y ahí se hace conocido por las donaciones, que en un momento que regalaba billetes. Sí. Después, ¿cómo se llama esto? Todo esto que pasó con la Teletón, que la Teletón repartió 1.000 millones, regaló 1.000 millones de pesos. Más de $1 millón de la época, bastante más. Exacto. Entonces, celebra su cumpleaños número 40 con nada menos que Kaiser de Sunshine Band, contrató varias bandas. Bueno, se hizo notar dentro de la sociedad. Sí. Dentro de la cierta feria social ya era muy notable. Y ahí viene entonces la invitación para ser jurado del festival. Claro, ser jurado, como lo presentó el genial y desaparecido Felipe Camiroaga. De ahí me quedó a mí esto cuando yo presento a alguien, no sé quién es, un gran amigo de Viña, porque en realidad no era un gran artista, no, era un filántropo, amigo, ¿cierto?, de Chile. Que además parte del jurado, imagínate, todos los jurados hoy en día que estamos viendo también acá en el festival, Mateo Bocelli, Milo J, son todos artistas. ¿Cómo no un jurado iba a presentar un show a la altura, digamos, como artista musical? La cosa es que en primera instancia no estaba planteado que él actuara. Entonces, bueno, se va dando el acontecimiento de que él pide actuar. Le pide la organización al canal que lo hacían en esa época. Me parece que era la alianza, ¿cierto? La alianza de TN con el 13. Con Canal 13. Porque estaba Felipe Carmelo Vega con Soledad Onet. Exacto. Entonces, bueno, le piden actuar. O sea, al fondo él pide actuar. Dice, no se preocupen, todos los gastos del show los voy a financiar yo. Las bailarinas, los efectos, todo. O sea, en el fondo, a él no le pagaron. Eso es lo que dicen. Que a él no le pagaron nada y él pagó todo lo del show. Incluido quizás él pagó su show como hora televisiva. O sea, fue como prácticamente un win-win. Le da el rating para la televisión. Él compró su espacio. Claro. Fue... Como si yo quería cantar el festival, ¿ya cuánto vale cantar el festival? Fue entonces un espacio publicitario... Increíble esto. No, fue realmente bizarro. Entonces, bueno, hace su show de hombre orquesta, le pone una peluca al maestro Horacio Saavedra. En realidad, calidad musical no había mucho, aparte un poquito anticuado para la época ya, esos shows ya no sé, ni siquiera en Las Vegas se estila, digamos, llevarlo. Fue todo un asunto muy raro. Y estuvo, y de hecho creo que Soledad Onet recordaba que Felipe Camiroaga le dijo, esto va a dar para 10 minutos o algo más. Y efectivamente el show duró, por ahí el director tiene la duración, unos 20 minutos, no sé, fue una cosa muy breve, no daba para mucho más, y Farcas se da el gustito de su día cantando, ¿cierto?, fototocando en Viña del Mar. Esto dio para chistes. Me acuerdo de una rutina de Dinamita Show que fue espectacular, muy muy buena, quizás la última gran rutina de Dinamita Show en Viña, que es cuando saca la billetera el indio y le dice a Farcas, tome 10 lucas. Esto es para que se diga que soy el único que le ha dado plata a Farcas. Fue muy, muy bueno. Hicieron una canción también. Stefan Kramer también. También lo imitaba. Sí. Que fue el 2008 estuvo Kramer y en el 2009 estuvo Dinamita Show. Y en realidad se vino, digamos, ¿cómo se llama esto? Una serie de bulas. Él lo tomó muy bien, le daba lo mismo. Un rumor de que él financió, a cambio de su presentación, la venida de Casey. Había un rumor que él pagó por Casey porque conocía a Casey. Conocía a Casey, conocía a la banda, entonces por lo tanto que él habría pagado. No, al final eso no se demostró. Lo que sí hay, o sea, en fondo conciencia y versiones y fuentes de que él habría financiado su show. O sea, la organización no pagó nada por las bailarinas, nada. Él sencillamente llegó y se instaló, hizo sus minutos y se fue feliz de la vida, pudiendo contar a su nieto que actuó en Viña un día. Además que era el hombre del momento, ¿cómo íbamos a decirles que no? Claro. Había luquitas de por medio. Imagínate, ese rumor fuera cierto. Que trajo a Casey, imagínate, era un ganar-ganar, era para la producción de Viña, yo creo que el hombre, realmente el hombre orquesta, sí teníamos que decirlo. No, pero absolutamente. Esto de verdad que quedó en la memoria colectiva de todos los chilenos. Yo creo que todos recordamos de que estuvo Leonardo Farcas y que después este hombre aparte tuvo una explosión mediática mayor aún de la que ya tenía, que todos esperaban, incluso se reunían a esperar que llegara Farcas
con su 10 luquitas, con su saludo, con su foto. En ese tiempo recién estaban saliendo los teléfonos con cámara que podían, obviamente, tener un recuerdo junto a él. Claro. El hombre del momento. Ahora, la fuente, y lo reveló, digamos, fue el concejal Anteceli, en ese momento concejal, ahora diputado, que reveló el año 2018 en la red de una entrevista que es el único artista que compró el espacio. O sea, estaría confirmado que él habría habilitado, digamos, él se pagó alojamiento, su asiento como jurado, los gastos de su señora, los músicos y en las condiciones que debe incluir la actuación de él. Entonces fue, en la historia, el único artista que compró su participación. Compró su asiento. En Viña. Como que fuera un boleto de avión, claro. Compró su asiento, el hombre ahí fue parte. Oye, qué increíble esta historia. Claro, porque dice, hay una figura, hay artistas que tú traes, que lo que hablamos de los packs, que y a cambio, méteme a este artista porque necesito promocionarlo. Entonces, artistas que traen a alguien gratis como para promocionarlo, en este caso, él se autopromocionó, él se trajo a Viña, o se llevó a Viña y para actuar. ¿Tú recuerdas, Javier, si estaba dentro de como de esta parrilla programática que mostraran que estaba Leonardo Farcas dentro de esta parrilla o fue la sorpresa? Solamente fue una sorpresa, no estaba dentro de la parrilla que actuara. Sí, porque fue sorpresa. Estaba haciendo memoria, estaba buscando y no aparecía. Solamente como jurado. Solamente eso estaba anunciado. Como hay muchos jurados que no se presentan, hay muchos jurados que van y no actúan. Ni siquiera un rato, digamos, no se pasa. Pero en este caso, Gonzalo actuó. Oye, ahí aparecía su señora, orgullosísima su señora. No, claro, feliz de la vida. Estaba orgullosa, obviamente, viéndole. Aparte que no gastó ni uno, pues el Farcas lo pagó todo. ¿Vamos con el siguiente tema? Vamos con el siguiente tema. Atención, porque seguimos recordando también acá en este Festival de Viña. Y Javier, lo conversamos también, bueno, este bloque preparadísimo también, con buenas noticias, algo que quedó también marcado en la memoria de todos los chilenos. El regreso, y también fue un show icónico. Vamos primero con ese show icónico de Backstreet Boys acá en la Quinta Vergara. Yo creo que en cuanto a popularidad y momento fue el artista, o sea, la banda, como acto, más que artista, más destacado que pasó por el Festival de Viña. Sí. Mira, la única oportunidad que esto se pudo haber roto fue el año 85. Esto aprovecho con tal obra. El año 85 el régimen militar estaba planeando traer a alguien muy de peso por un tema político que quería anunciar y que quedara un poquito más acallado, ¿cierto? Más abajo, que fue en el río comunicacional estuviese muy centrado en el festival. Se evaluó la posibilidad de traer a Michael Jackson en 1980. No te puedo creer. Ahora dice que traerlo hubiese significado agotar el presupuesto del Ministerio de Cultura, o en fondo de la Secretaría de Cultura, porque no había ministerio todavía, la Secretaría de Cultura. Entonces era demasiado caro y por lo tanto se opta por un nombre un poco más al alcance y ahí llega John Denver a Viña del Mar en 1985. ¿Podría haber sido posible, Javier, de que se hayan ocupado todos estos recursos para, no sé, digamos un año entero, para traer a Michael Jackson? O sea, era posible, pero dejaban sin plata todo el resto. Claro, nos quedamos sin festival, claro, pero teníamos a Michael Jackson. O sea, era festival, Michael Jackson y nadie más, y el resto del año no se hace nada más en cultura. Era más o menos así, no sé la cantidad, pero sí la magnitud de recursos involucrados. Ahora, en el caso de Backstreet Boys, también la organización apostó muy fuerte por el número. O sea, el resto de los artistas, por ejemplo, ya que hablábamos del equilibrio que se ha ido rompiendo en los años 90, se fue rompiendo de un artista anglo clásico, un artista anglo del momento, un latino del momento, y los artistas chilenos, clásico moderno. Bueno, en este caso, Backstreet Boys, aparte, compartió escenario con Albert Hammond, Los Ilegales, Carlos Vives, Lucibel, Marta Sánchez, Pedro Fernández y Marco Antonio Solís. En cuanto a los artistas, Albert Hammond sería un anglo de recuerdo, Ilegales sería y Marta Sánchez, digamos, los artistas latinos del momento, pero si te fijas, ningún nombre latino muy resonante, excepto los Ilegales, que estaban muy de moda. Pero apostaron la organización ese año todo por Backstreet Boys. Un número fuerte. Y fue una locura en 1998. Las chiquillas, digamos, las fans, invadieron el aeropuerto, hicieron ingreso casi a la pista. En Viña del Mar mismo casi hace ingreso al hotel. Fue realmente una locura. La Quinta Vergara llena hasta las banderas, como decía Julio Martínez. ¡Wow! Oye, pero Backstreet Boys, esto fue bajo la tutela, digamos, de Mega. De Mega, Mega también tenía... ¿Cuántos años han pasado? Mega recién retoma los festivales, pero se trajo tremendos artistas. Backstreet Boys, imagínate... Marta Sánchez ya era también resonada en aquella época. Carlos Vives también estaba en su boom. Todos eran artistas, pero nunca fue un artista como que le sobrepasara y opacara a Backstreet Boys.
Claro, realmente fue un número del momento, en el mejor momento también de Backstreet Boys, porque venían de un disco muy exitoso y estaban grabando el siguiente disco, que era el Millennium, que fue muy, muy exitoso mundialmente en 1999. Ese año lo sacaron, así que es quizás el único acto que estuvo en esa transición. O sea que llega Viña después de un éxito mundial y serían aún más famosos después de Viña y en los años que, digamos, siguieron. Muy buen trabajo orquestal en ese momento. Se cantó absolutamente en vivo, todo en vivo. No había pista de nada. Ellos cantaron y bailaron. Realmente el acto fue muy bueno. Más allá que a mí me podía gustar el grupo. Me agradaba mucho, digamos, el juego que ellos hacían vocal. Quizá una de las mejores boy band de fines de los 90, junto, para mí, mi punto de vista, con NSYNC, por ejemplo, sí. un grupo buenísimo también. Sí. O Westlife, que era otra boy band muy buena de esa época. Pero Backstreet Boys presentó un show sólido, realmente sólido, y que valió la pena un poquito el esfuerzo del canal y la organización de traer, digamos, este show. Totalmente. Volvió luego a Chile, pasaron cuántos años para volver a ver a Backstreet Boys. Y ojo, porque también se traían un muy lindo recuerdo de lo que fue su paso por Chile. Lo recordaban con harto cariño y eso se agradeció. ¿Vuelven a Viña en qué año, Javier? 2019, o sea, 2019. Fueron 19 años, ¿no? ¿Cuánto? Sí, más o menos. Unos 18, no, 21 años. 21 años. 21 años, ya está. 2019, 21 años. Okay. Y realmente también, mucha calidad vocal, digamos, toda la trayectoria tremenda que traían a su espalda. Son grandes artistas, todos, sí. A mi punto de vista. Pero, claro, con una diferencia. Tuvieron que ocupar algunas partes de pista grabadas. Yo pensé que no. No, yo después se comprobó y todo el cuento. Esto se conversó mucho ese año. Mira. Pero efectivamente ocuparon. ¿Por qué? Porque ya el físico no da para cantar y bailar. Yo siempre he sido enemigo de los artistas que cantan y bailan. En algunos casos, en presentación en vivo, no lo hacen bien. El único que yo recuerdo que lo hace perfectamente bien y que baila todo lo que quiere, canta todo lo que quiera, es Michael Jackson. Michael Jackson. Ese sí, tú ves el Super Bowl del 93 sí. y se movía y no perdía el fuelle, digamos, en la capacidad heroica en ningún momento, digamos. Y en este caso sí, y por lo tanto ocuparon algún refuerzo de pista grabada. La orquesta muy buena, pero para mí no tan buena como la del 98, que adaptó, digamos, el pop de ellos con un sonido medio funk. Era realmente muy buena esa orquesta del 98. Aquí, buena, pero no a ese nivel, pero sin duda fue un lindo recuerdo y grandes artistas siguen siendo y seguirán siendo siempre. En cuanto a la calidad vocal, nada que decir. Una banda un poquito más, digamos, digitalizada ya en la época que vinieron, pero también yo me recuerdo que a Viña, siempre yo desde muy chico escuché esto, que decían, a Viña vienen los artistas que realmente cantan. Aquí no me sirve el playback, decían, aquí no puede haber playback porque si no, no era un mérito también para obtener un premio como la Gaviota, la Antorcha, sí o sí tenían que cantar. Y hubo grandes desilusiones, por ejemplo, Ambra Angiolini, que actuó en el año 97 con su gran éxito en el 96, esa sí fue una buena constante de los 90. Realmente el artista que era éxito a fines del año, al verano siguiente estaba en Viña, o sea, 3 meses después. Sí. Y Ambra Angiolini tenía un gran éxito que era Te Apertengo, Te Pertenezco, que fue parte de la banda sonora de la tercera Adrenalina, exitazo en todas las radios, sí. Número 1. Canta acá y bueno, ahí vamos a traer el video mañana, vamos a traer ese video porque en realidad fue una de las grandes desilusiones de cantar en vivo en Viña. En realidad no le fue bien en vivo. Ya tengo un próximo desafío para ti, Javier. Ahí los voy anotando y los voy trayendo. Lo vamos a decir al tiro si no se me va a olvidar. Los fracasos y los éxitos de Viña. No, ahí claro. nomás te la dije. No, vamos a empezar con los... Es que serían muchos. Vamos a empezar con los fracasos. Después un top 5. Hagamos un top 5. Vamos a tener que hacer un top 5 con los fracasos. Perfecto. Oye, y espérame, me quedó lo del el playback. Estábamos conversando ayer, lo mismo que pasó con Bomba Estéreo. Que todos hablaban de que, las canciones son buenísimas de Bomba Estéreo, pero en vivo no pasó nada. ¿Sabes pues? Que, no pasó nada. Para mí es el mal de la música urbana. ¿Sí? Yo voy a ser muy honesto, chiquillos, no sé qué conmigo, pero ¿cómo se llama esto? El mal de la música urbana es que sus artistas no pueden cantar en vivo. Jere Klein no suena bien sin el autotune. ¿Cómo se llama esto? El Jordan 23 tampoco suena bien sin autotune. Quien me sorprendió mucho fue el que está muy de moda ahora, y le gusta mucho a la señora porque es de onda reggaetón antiguo, que es la Catais con Sinaka. Con Sinaka. Sinaka hicieron una capela para la prensa y salió perfecto, increíble. Sin autotune, impecable. Pablo Chile también puede cantar en vivo. Entonces yo creo que mínimo un artista pueda cantar sin ningún tipo de efecto en vivo y con una guitarra. Sí. Pese al estilo musical que cante. Opinión personal.
Está bien. Claro, porque usted sabe que yo soy de antiguo, entonces tenemos que acordarnos las cosas antiguas y tenemos el recuerdo de lo que fue el Centro de Operaciones de Viña del Mar tantos años. Así es, un clásico también de lo que fue Viña. Tenemos que decirlo, fue testigo de grandes artistas, de piscinazos alcanzamos a ver ahí en el Hotel O'Higgins, porque Javier nos va a contar todos estos secretos que ha pasado con el Hotel O'Higgins. Exactamente. Hotel O'Higgins, que ahí vemos algunas imágenes de recuerdo, increíble que ya tenga unos 15 años o 16 y son de recuerdo. Wow. Así estaba cuando yo lo visité más o menos en 2005, esto unos 5 años después, 2010. Okay. El Hotel O'Higgins, que fue inaugurado el año 1931, en pleno gobierno de Carlos Ibáñez Campos, imagínate, el gobierno de Carlos Ibáñez Campos, y que se construyó junto con otros hitos de la ciudad como el casino municipal y otros. Y fue prácticamente desde el inicio de la etapa de inicio del festival donde se alojaban los artistas, también las delegaciones, los músicos. Cuando yo fui en 2005, que fue por un evento del rugby, deporte que he trabajado en mi carrera, ya era solamente centro de operaciones, porque yo fui a un evento que coincidió con la fecha del festival. Centro de operaciones de, no los artistas, sino que los equipos road, o sea, todos los roadies, todo lo que es los técnicos, músicos de apoyo, bailarines, pero todavía era un centro de actividad. Sí empezó a declinar con el transcurso del tiempo con la aparición de Cheaton Millamar y otros, el hotel de Enjoy, ¿cierto? Empezó a declinar un poquito su importancia. Sí. Lo tomó Hotelera Panamericana, ¿cierto? En las últimas épocas, ya definitivamente el año 2020 con la pandemia y con el estallido social que se vio, digamos, dañado en alguna de sus estructuras externas, fue decayendo su importancia y ahora, ¿cómo se llama esto? El control lo tiene. Ahí, en esa piscina que la veíamos, fueron muchos piscinazos hasta la época de los 2000. De hecho, el último piscinazo que se vio fue hasta el año, si no me equivoco, el 2018. Claro, 2018-2019. Justo previo a lo que fue el estallido social. Claro, exactamente. Ahí fue, por ejemplo, el piscinazo de Abello, que fue muy comentado. 2020. No, el último fue el 2020. Mira, 2020. Justamente en ese año, en el año que fue lo del estallido, que hubo algunas protestas ahí que dañaron la parte exterior. Y fue el piscinazo de Abello, el piscinazo del vestido de... ¿Cómo se llama esto? ¿Cuál era el otro famoso? Bueno, varios muy famosos. El de Luli, El de Luli, ese sí, el de lo que era todo al estilo de belleza americana también. Muy bonito. Cuerpos pintados con signo de alegría. Signo de alegría, que tenía unas flores. Y era cuerpo pintado solamente. Claro, esa es una pintura. Sí. No, así, mira, esa piscina, mira. Sí. Ese fue testigo innumerable. Y yo tuve el gusto de bañarme en esa piscina. ¿En serio? No, tremendo. Imagínate, quería hacer un programa yo ahí. Y la cosa es que, de hecho, un programa de televisión famosísimo, tuvo oportunidad durante muchos años en el Hotel O'Higgins, que se llamaba justamente, y por ahí tenemos la imagen del director, aquí Hotel O'Higgins, cuyo primer capítulo fue, estamos viendo GTSTN, ¿cómo se llama esto? En la temporada del año 1980, primer capítulo con Patricio Bañados en 1978. Ahí está Joseph Katz, que también era coanimador en esa época. En muchos años de ese programa, desde 1978 hasta el 80, porque en el 81 hubo un programa especial hecho o animado por Julio Iglesias, ¿cierto? Que se llama Viña del Mar. Y fue toda una cosa especial. No hicieron de O'Higgins, lo hicieron en la casa, una casa, me parece que era de Yarur, una casa grande que quedaba en Viña del Mar, haciendo una mansión con piscina, entonces ahí lo hicieron. Pero después vuelve con su más legendario conductor, que es Juan Guillermo Vivado, que estuvo hasta 1993, me parece que desde el año 84 hasta el 93, cuando TVN deja ya la concesión de la transmisión del festival y se incorpora en 1994 Megavisión en esa época, ahora Mega. Así que estuvo muchos años ese programa y era un sueño para mí porque imagínate un programa como se hacía en el bar del hotel, también estuve en ese bar, uno se paseaba entre las grandes estrellas en distintas mesas, conversaban en las mesas con los artistas, no, tremendo, realmente un programa que era a la altura del espectáculo y que además fue el modelo de los actuales programas de la tarde, de satélites, sobre todo de la mañana y tarde. Sí. Sobre todo este iba en la tarde, antes de las noticias. Camilo Fernández, que conocía también a todos los artistas de la época, era productor de música libre, productor musical del festival, y Julio López Blanco, que fue también, como decíamos, periodista, fue uno de sus conductores. Como te digo, fue modelo para lo que ahora estamos viendo, el programa de antes de las noticias, el programa de la tarde de conversación,
Este fue el modelo. Aquí Hotel O'Higgins, que se hacía en ese legendario Hotel O'Higgins, que afortunadamente existe la estructura todavía. Para la gente que nos está viendo en plataformas digitales, los más jóvenes, así eran los podcasts. Miren, así eran los podcasts, finalmente. Oye, pero ¿qué crees tú, Javier, sobre que hoy en día, por ejemplo, TVN no se sumó a ningún programa satélite de Viña? No, claro, porque lo que pasa es que el modelo es que el canal organizador tenga los satélites, pero después está en los restos de los canales, incluido nuestro TVR, el incorporarse, digamos, engancharse. En un momento estaban prácticamente todos los canales, pero ahí cada uno define qué es lo que hace en cuanto a su programación, pero realmente este sí fue el modelo para el canal que transmitía el festival. O sea, tenía que tener si tenía acceso a los artistas, si tenía acceso, digamos, al resto de los equipos, había que tener un programa, y ahí fue Patricio Bañador que empezó con este programa aquí Hotel O'Higgins en 1978. Un programa muy lindo, muy clásico, no se podría hacer ahora. Así, solamente el programa de recuerdo se podría hacer así, el vintage, pero con un piano, y de repente el conductor cantaba las canciones del pianista, todo muy elegante, pues de la época. Pues, sí, era un poquito, así era como se hacía el espectáculo a fines del siglo pasado, increíble, ¿eh? Sí. Han pasado los años, pero aún así siguen algunas de las tradiciones. Sabemos de que ha pasado también el tiempo y que antes todos los canales se iban, pero se apostaba todo, porque esta era la fecha que más televisión veía la gente. Iban matinales, programas satélites, todos los canales estaban allá, todos corrían detrás de los reyes, de las reinas, que le mandamos nuevamente un gran abrazo a nuestra querida Cami, a nuestro querido Rodri, que están allá. Estoy muy contento por Cami. Sí, un 7 también los chiquillos, todo el equipo le mandamos un gran abrazo. Pero también se extraña eso, que la prensa corra detrás de los reyes, de los artistas. Hoy no es una competencia, hoy finalmente creo que es un cumplir también para cada canal de informar, simplemente. Claro, exactamente. Ya no es una batalla. Una cosa que pasaba en este programa, aquí Hotel O'Higgins, yo vi esta temporada que la subieron de 1980, que iba, por ejemplo, los editores de los medios de espectáculo. La prensa escrita era muy importante en esa época, y aparte, como te decía ayer, muy dura con el festival, con los artistas. Lo que decía Rodolfo Gambetti o otros redactores importantes en la época, en las últimas noticias, la tercera, incluso el Mercurio, lógicamente la última y la tercera eran las más fuertes en el espectáculo, era muy importante y muy decidido. Entonces, por ejemplo, el programa también invitaban a representantes de la prensa escrita para saber sus opiniones ahí, más allá de lo que parecía la letra de molde del festival, sobre todo en las últimas ediciones del programa. Entonces, era un programa, es cierto que también tenía eso. Era muy importante la prensa escrita, ahora ya no lo es tanto, fíjate. Ya ha cambiado, los diarios ya no salen en papel. Exacto. O algunos han dejado de salir en papel para estar solamente en pantalla, en formato electrónico. Sí. Entonces, todo un universo que ha cambiado. Por eso el ritmo, que ahora tiene que ser rápido y no lento como en esta época. Ahí, por ejemplo, vemos un jovencísimo Antonio Banovich, que debe haber tenido unos 30 años más o menos en esa época, y que iba a completar su, me parece, quinto festival luego lo que hablamos ayer, que en el 76 empezó su trayectoria. Y así iban conversando en las mesas, a veces medio lejos del micrófono. No tenía mucho presupuesto el programa, tenían que acercar los micrófonos, todos con micrófono de mano, nadie con lavalier. Bueno, era una época distinta, incluso Televisión Nacional, que es un canal importante de la época. Pero en realidad era una época, para que lo vean la gente más joven, totalmente distinta, Nacho. Oye, qué genial recordar también, Javier, nos ha tenido un tremendo... una tremenda información ahí, de verdad que me ha gustado mucho estos 2 días que llevamos, porque he podido recordar, aprender también, y también comparar y contrastar lo que han sido los festivales de antaño, y que finalmente uno le deja esa duda, esa espinita, llamémoslo. ¿Qué viene después? ¿Cómo lo vamos a hacer después? Vamos avanzando súper rápido, vamos avanzando también a un mundo más digital. Ya no hay estos sets, ya no hay tampoco estos programas satélites. Van acabando. O sea, existen en un formato distinto, más corto. Yo creo que la gran incógnita que va a existir en el futuro, cómo hacer que el festival no termine a las 3 de la mañana. Esto es una cosa que a mí me ha dado vuelta la cabeza con la almohada muchas veces. Yo creo que antes, fíjate, se hacían 2 funciones, Vermú y noche, que es como tarde-noche. Imagínate, 2 funciones. Ahora solamente una función se extiende tanto. Hay compromisos comerciales, por supuesto. La competencia, que se podría cortar un poquito. Yo creo que la única solución es empezar más temprano. No hay empezar más temprano. No hay forma. O lo que hizo Televisión, ponerle
una contra de tener un festival propio, aparte. Bueno, una competencia, y entonces tienes que marcar rating, pero en cuanto no puede ser que un artista termine el festival a las 3 de la mañana o que la mitad del público se vaya cuando actúe el último artista. No es lógico, quizás el diseño de la noche no estuvo bueno, porque pusieron a un Estéreo con Pet Shop Boys, no pegaba mucho. No. Entonces yo creo que sí, en cuanto al horario, tienen que empezar más temprano, chicos, Sí. o sea, es demasiado. Sí, la gente propone también en redes sociales 8 de la tarde comenzar con la Sí, conferencia, por lo menos. 9 de la noche comenzar con el show fuerte y ahí en adelante. Yo creo. Yo creo que terminamos medianoche, así que ahí está. Bien, pues Javier Carrera, a través de las redes sociales, ¿cómo te podemos encontrar? Ahí estamos, Cacarra 2001, en Vintage Punto El Baúl. Pusimos ahí el ring que tuvimos ayer. Eso. A ver si lo suben otro, lo compartimos al tiro, Nacho, así que impecable. Genial, genial. Oye, yo te tengo una pregunta. ¿Tú sabes quién realmente es... Sí, ¿de quién es realmente el Festival de Viña? ¿Lo sabes? No, definitivamente. O sea, el festival, o sea, es interesante la pregunta, porque uno puede decir de quién, más bien de quién no es que es. O sea, hablamos que era un show televisivo ahora, pero ahora en realidad uno se va dando cuenta, igual que el fútbol, que es más de los representantes de las empresas que más que de un canal de televisión o de una municipalidad. Prácticamente ahora es... Hay que decirlo, de Bizarro. Bizarro es el que marca la pauta del festival, quien decide quién me entra, quién no, y no sé cómo diseñará también la parrilla, no sé si Bizarro o el resto, pero la cosa está así. Eso. Es la realidad. Eso, yo te voy a dejar invitado porque Cami y Rodri le preguntaron también al abogado Rodrigo Álvarez Seguel de quién es realmente el Festival de Viña del Mar, todo eso y mucho más a la vuelta de esta pausa.